Gloria a Dios. Juan capítulo 6, versículo 60. Vamos a llevar esa palabra, verdad hermosa, en esta noche. Juan 6, 60. Vamos a leer la palabra de Cristo Jesús, ¿verdad? Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Nos vamos a apoyar también con textos bíblicos para que miremos todo lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. Acuérdense que su palabra permanece para siempre. Eso es muy importante. La palabra de Cristo permanece para siempre, ¿verdad? Y leemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: palabra de vida eterna. Al oír mucho de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraran de eso, le dijo: esto os ofende, porque si viera al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Padre eterno, que no sea yo el que hable, Señor, sino que seas tu Espíritu, Señor, Padre eterno, en esta noche tan hermosa, Señor, Padre, dando a conocer, Padre eterno, esa palabra de vida eterna, para que todo aquel que aperciba a través del oído esta palabra, Señor, tenga vida, Señor, puede entregarse a tu camino, a tu ministerio, Señor Padre, para que tú le honres, Señor Padre eterno, para que tú le salves en el nombre precioso de Jesús. Padre, purifica las vidas que van a escuchar esta palabra, Señor, alrededor, Señor, y que sea de una gran bendición, Padre, para tu pueblo, Señor, hasta donde llegue este mensaje de salvación, Padre eterno, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden sentarse. En esta noche vamos a llevar esta hermosa palabra, ¿verdad? Palabra de vida eterna. Dice en Juan capítulo 6, versículo 60, al oír muchos de sus discípulos, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice esa pregunta. ¿Ustedes saben por qué? Porque Jesús, cuando hablaba, exhortaba, reprendía. Jesús reprendía el pecado, reprendía esas doctrinas vanas, esas doctrinas fariseicas, hermanos. Y eso es lo bonito cuando uno tiene a Cristo. Dice que nosotros debemos de defender el santo evangelio, ¿ya? Por eso es que Dios nos trae aquí como luminares, dice la palabra de Cristo. Y entonces Jesús, si nosotros leemos la palabra de Cristo Jesús, la palabra de Cristo Jesús nos exhorta, nos corrige de muchas maneras.
Si gusta, podemos ver qué nos dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, para que miremos lo que estos varones están diciendo, lo que están hablando estos varones. 2 de Timoteo, y si lo llega a encontrar alguno, pues lo lee, hermano. 2 de Timoteo 4, 2. Aleluya. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Léalo, hermana. En el nombre de Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aleluya. Escuchen lo que dice. ¿Qué dice la palabra? Puede sentarse, hermana. Dice, predica la palabra. Jesús predicaba la palabra, hermano. Jesús instruía la palabra a grandes y pequeños. Él no hacía excepción de personas. Por eso muchos evangelistas, muchos pastores, así a nivel internacional, a nivel nacional, tenemos que llevar este mensaje de salvación. Les guste o no les guste, nosotros tenemos que declarar la verdad. Si hay problemas dentro de una nación, debemos de exhortarla, porque Dios nos ha dado autoridad para reprender, escúcheme bien, el pecado, hermano. Cuando los profetas se acercaban a una nación, a un pueblo, no llevaban palabras ahí suavecita, eran palabras de corrección, palabras de juicio. Hoy en día se ha perdido eso, pero Dios, con su amor y su sabiduría, nos dice todavía en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá, dice, la sana doctrina, sino que teniendo, dice, comezón de oír, se amontonarán, dice, maestros conforme a su propia concupiscencia. Escúcheme bien, como en estos tiempos, hermano, hay muchas personas que necesitan escuchar una palabra de parte de Dios, una palabra real, una palabra verdadera. Y eso es lo que hoy en estos tiempos hay. No hay una palabra que llene, no hay una palabra que nutra al espíritu, hermano. Hay palabras, sí hay palabras, pero hay palabras de avivamiento. Hay palabras que no son espirituales, sino que traen vanidad de vanidades. Palabras que te emocionan, emocionalismo, eso es lo que hay. Y eso es lo que nosotros debemos de reprender. Escúcheme bien, al pecado, lo que están haciendo muchas personas. Tenemos que reprender el pecado. ¿Con qué? Con la palabra de Cristo Jesús. Por eso es que los discípulos dicen, si es así, nadie se va a salvar. Hoy usted puede llegar a una iglesia y te dice, ve, esa iglesia es sana doctrina. Son bien rígidos ahí. Si es así, nadie va a llegar nunca. Hermanos, nosotros tenemos que predicar la palabra conforme a su palabra. Si te gusta, gloria a Dios. Si la aceptas, gloria a Dios, porque es para tu bien, para corregir y para instruir. ¿En qué? En el camino de la salvación. Cada palabra que usted escuche de un mensaje, escúcheme bien, de parte de Dios, es para darte vida y vida en abundancia. La palabra de Dios es fiel y verdadera y permanecerá para siempre su palabra. Por los siglos de los siglos, dice su palabra. Así que en esta noche muchas naciones, muchas iglesias, muchos pueblos, dice eso de sana doctrina. Y nos murmuran, nos critican. Pero la realidad es esta, que nosotros sabemos que somos vituperados, somos murmurados por las personas. Y dice, ven, no se fijan ellos. Nosotros sabemos que para llevar un camino del evangelio, escúcheme bien, el evangelio, el verdadero evangelio, dice su palabra, que cada quien entregará su cuenta.
Cada siervo, cada sierva de esta tierra entregará su cuenta conforme, dice, lo que haya declarado su boca, conforme al testimonio que haya vivido. Entonces, por eso nosotros, cada quien, debemos de saber a quién le servimos, hermano. ¿Qué vamos a predicar? Vamos a predicar de la salvación. Vamos a predicar de esta palabra viva que está anunciando Jesús. Y escuche bien lo que dice en el siguiente versículo. En el 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Escúchame bien. El que escudriña la mente y lo más profundo de su corazón se llama Jesús de Nazaret, Dios mismo, el Espíritu Santo. Escúcheme bien lo que está diciendo. Y sabiendo en sí mismo, nosotros sabemos que somos vituperados, sabemos que hablan de nosotros, pero escúcheme bien, si esto les ofende, dice el Señor, si esta palabra que te va a instruir, esta palabra que te va a corregir, esta palabra que te va a dar vida, esta palabra que va a ser de salvación, te ofende, perdóneme, pero usted está mal. Usted está mal. Porque esta palabra te va a dar vida, te va a aprender, tú vas a aprender a cómo convivir en las circunstancias difíciles. Te va a enseñar con qué tú tienes que andar. Las malas amistades, dice, corrompen las buenas costumbres. Nosotros debemos de caminar solo con la presencia de Dios. Y si tenemos allí, como dice la palabra de Cristo Jesús, caminar de dos en dos, pero dentro del redil, hermano. Nosotros no podemos andar allí caminando a la deriva. Nosotros tenemos que caminar con rectitud. Escúcheme bien, los pensamientos que sean de buen, lo que haces, tus actitudes que sean de justicia, que sean para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Dice en el segundo versículo, en el versículo 62, porque si vieras, dice, al Hijo del Hombre subir donde estaba, primero, le hace la pregunta a Jesús, ¿y dónde estaba Jesús? Hermano, dice que el Verbo se hizo carne. Él estaba desde antes que fuera la fundación de la tierra. Escúchame bien, Él estaba en su gloria, dice, porque en la oración le dice: Padre, así como era el comienzo, que estaba en tu gloria, Señor. Él anhelaba volver a los regazos del Padre. Él sabía que iba a morir. Él sabía todo esto. Pero si nosotros conociéramos la gloria de Dios, creo que caminaríamos más obedientes. Caminaríamos con más amor, no con emoción, con más amor. Tenemos amor para servirle, pero este amor tiene que sobreabundar en nuestra vida, hermano, para dejar todas las cosas del mundo, dejar los hijos, dejar la familia, dejar esposo, dejar trabajo, dejar todo y vivir por fe. Eso es lo que te está pidiendo el Señor. Para ser un discípulo, escúchame bien, tienes que llenar muchos requisitos, hermano. Cuando esos dos discípulos se le acercaron a Jesús: Señor, queremos estar a la derecha y yo a la izquierda. Le dice: eso no depende de nosotros. Le dijo Jesús: eso no depende de mí, le dice, depende de mi Padre. Juan y Jacobo, perdón. Allí, esos dos discípulos querían estar ahí. Pero hermano, esto depende de tu obediencia. Depende de tu, escúcheme bien, fidelidad. Amén. Vamos a leer otro versículo de la Biblia y leamos Salmos 37, versículo 29, 30 y 31. Leamos esa palabra bonita que Dios nos tiene reservada, ¿verdad? En el libro de los Salmos. Salmos 37. El camino de los malos. Escúchame bien, ese es un título que tiene ese salmo. Pero vamos a leer el 29. ¿Qué nos dice su palabra?
Escuche bien lo que dice. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Los justos, los que caminen conforme a la escritura, conforme a la palabra. Porque esta palabra, escúcheme, fue inspirada por medio del Espíritu Santo. Y entonces cuando usted camina conforme a la rectitud de Dios, a la plomada de Dios, vamos a heredar la vida eterna. Este cuerpo va a quedar, porque este cuerpo es corrupto. Estos ojos van a quedar, esta nariz, esta boca, estos oídos van a quedar, se van a desintegrar en la tierra. Porque de la tierra salimos, del polvo salimos, y a ese polvo entrará este cuerpo, hermano. Cuando usted se muere, usted se hace polvo totalmente. Y sigue diciendo la palabra de Cristo Jesús en el 30. La boca del justo habla sabiduría. Escúcheme bien. Y su lengua habla justicia. Cuando usted ha aceptado a Cristo, usted debe de hablar estas palabras, hermano. Usted no debe de hablar nada del mundo. Usted no debe de hablar malas palabras. Usted no debe de chismear. Usted se debe guardar para Cristo todo su ser. Y bendiga tu santo nombre, dice, todo mi ser. Eso debemos de hacer cada día. Guardarnos para Él. La boca del justo. Si usted anda en la justicia de Dios, usted va a guardar su boca, su lengua. Va a guardarla. ¿Para qué? Para que no constrictemos al Espíritu Santo y no demos al diablo que hable de la iglesia, o hable de ti, o hable del pastor o de la sierva. Debemos de ser bien, dice, precavido, hermano, bien cuidadoso. Y sigue diciendo la lectura bíblica, Salmos 37, versículo 31. La ley de Dios, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Escúcheme bien, esto es para los que creen, hermano. Cuando tú caminas bajo la ley de Dios, así lo que te ponga el diablo está vencido en el nombre de Jesús. Está aquí en las plantas del pie, está. Porque así lo dice la palabra. Jesús lo venció en la cruz del Calvario y nos ha dado autoridad en el cielo, en la tierra y por debajo de la tierra. Por eso es que declaro esta palabra. El diablo está vencido en el nombre del Señor. Y por eso los hijos de Dios no debemos de dar cavidad, escúcheme bien, al mundo que entre en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque si usted instruye al niño en los caminos de Dios desde pequeño, no se pierden, hermano. En el momento difícil ellos van a regresar a los pies de Cristo, hermano. En los momentos más difíciles ellos regresarán. Y sigue diciendo en Juan 6:64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Escúcheme bien, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Escúcheme bien, Dios sabe desde el principio de la fundación de la tierra, escúcheme bien, quiénes se van a salvar y quiénes no se van a salvar, quiénes van a entregar en estos postreros tiempos a los hijos de Dios, a la iglesia de Cristo. Él sabe. Escúcheme bien, no va a venir un gentil, va a salir de la propia iglesia de Cristo. De allí va a salir la apostasía. ¿Y quiénes son la apostasía? Todos aquellos que no hablan la palabra de Dios con verdad. Aquellos que traen fábula, aquellos que traen avivamientos terrenales. Eso. Aquellos que están metiendo el mundo a la iglesia. Ellos son anticristo, hermano. Leamos lo que dice, vamos a buscar lo que dice Juan 8:31, aquí nomasito, al otro lado. Juan 8:31. La verdad os hará libre, dice la palabra. Vamos a leer estos versículos de la Biblia. Dijo entonces Jesús a los judíos
habiendo creído en Él. Si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿A quiénes le decía? A los judíos. ¿Y de dónde descendía Jesús? ¿De qué pueblo descendía Jesús? Del pueblo de los judíos. Por eso yo te digo en esta noche, ¿quiénes los venderán a nosotros? A los que practicamos la sana doctrina, la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo. Aquellos que no están de acuerdo con esta palabra. Aquellos que dicen gloria a Dios, aleluya. Aquellos que alabado sea, aquellos que hablan lengua, de ahí saldrá. Pero no están haciendo la voluntad de Dios. Y escuche lo que sigue diciendo. Dice, mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice su palabra. Le respondió, linaje de Abraham somos, dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Así muchos son libres, y muchos declaran, somos libres en el nombre de Jesús. Pero ellos no están de acuerdo a la voluntad y a la doctrina de Cristo. Ellos están viviendo cumplimientos de hombre, doctrinas de hombre, legalidad de hombre. Y se preocupan por lo que el hombre le dice. Si tenemos que entregar tantas casas o tantas iglesias para tantos años, lo tenemos que hacer, sea lo que cueste. Si hay que derramar sangre, si hay que pelar a la oveja, si hay que descollarla, si hay que deshijarla, la vamos a hacer, dicen muchos. Pero la verdadera de Cristo no es esa. La verdadera iglesia de Cristo dice que salió a buscar a la oveja, dice, y la encontró, dice, desnuda, la encontró con hambre, la encontró allí herida. Y dice que la agarró entre sus brazos y la llevó al redil. El verdadero siervo de Cristo va a cuidar y va a dar una palabra de aliento a esas personas. No la va a dañar. Y cuando ya está fuerte, la pone otra vez en los prados para que ella coma. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Y escuche lo que dice en el siguiente versículo de Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y escuche bien, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo os libertaré. Seréis, dice, verdaderamente libre. Sé que soy, dice, descendiente de Abraham, pero procurad matarme. Jesús ya sabía de dónde venía esa simiente. Por eso en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Él ya sabía. De su mismo linaje, de su mismo pueblo. Y ahí andaba el infiltrado. ¿Y quién era el infiltrado? Judas. Que lo vendió ¿con quiénes? A los fariseos. A ellos, grandes conocedores de la ley. Grandes hombres promotores de la ley. Y escuchen lo que sigue diciendo. Allí más abajo. En Juan 8:38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Escúcheme bien. Entonces le dice en el versículo 39, respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procurad, dicen, matarme a mí, hombre, que os hable la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, le dice. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, dice aquí. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, le dijeron a Jesús. Un padre tenemos, dice, que es Dios. Óigase bien, los judíos. Así, muchas iglesias están declarando palabras de vida eterna, pero no le están sirviendo a Jesús de Nazaret. No están cumpliendo las doctrinas de Dios, no están cumpliendo la justicia de Dios.
Y dice ahí, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Escúchame bien, Jesús fue enviado ¿por quién? Por Dios. Así que en esta lectura ustedes observan quiénes iban a vender a Jesús o quiénes lo iban a traicionar. Ahí ya él sabía quién lo iba a enviar a ese sacrificio de la cruz del Calvario. El versículo 65, dice así: y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, ni yo le fuese dado del Padre, dice. Jesús le dijo, ninguno de ustedes que anda conmigo ahorita puede venir. Allí en Juan 6:65, Jesús le dijo, no es el momento para que ustedes se mueran y vayan conmigo. Pero Jesús, escúcheme bien lo que dice después. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban, dice, con él. Cuando usted trae una palabra fuerte, mucha gente se va. Cuando la doctrina es de Cristo, mucha gente se va. Mucha gente se va. ¿Por qué? Porque no le parece la corrección, porque no le parece que le llamen la atención. Ve, usted tiene que conducirse por estos caminos de la palabra. Usted no se puede salir de aquí y de allá. Y entonces lo llaman legalista uno. Pero no es que seamos legalistas, hermano, sino que queremos que tu alma se salve. Eso es lo que queremos. ¿Qué dice Proverbios 20:12, hermano? Veamos qué dice Proverbios 20:12. Proverbios 20:12. Aleluya. Cuando lo tengan me dice. Proverbios 20:12. Amén. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha dicho Jehová. Ha hecho Jehová. Escúchame bien. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Escúcheme bien. Esto es para que usted vea. El que tenga ojos que vea, dice la palabra, y el que tenga oídos que escuche los verdaderos mensajes de Dios. Para eso Dios te dejó estos oídos, para que escuches los mensajes, para que no rehúse de la palabra de Cristo, para que tú comprendas en qué ambiente, en qué tiempo estamos viviendo. Yo quiero que leamos lo que dice Ezequiel 37 y el versículo 4 y 5. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Escúcheme bien lo que dice el Señor en esta noche. Escuche qué es la palabra de Dios. 37 del 4 al 5. Vamos a leerlo. Dice así su palabra. Me dijo entonces, profetice sobre estos huesos y dile, hueso seco, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, dice la. Eso es la palabra. Estamos tocando el Viejo Testamento. ¿Qué es la palabra? Es el Espíritu de Dios. Es el aliento de Dios. Cuando esa palabra tú la dejas que entre y crees, las enfermedades se van, las dolencias se van,
la pobreza se va, la pobreza espiritual se va, fluye en los trabajos, por donde quiera que tú andas, anda bendecido. Y dicen la gente, y yo no sé cómo ese hombre, yo no sé cómo esa mujer tiene tanto trabajo, le salen por aquí, le salen por allá, porque andas bajo la cobertura de Dios. Pero también te digo que hay momentos que Dios nos prueba. En tiempo de la abundancia y tiempo de la escasez, Job es uno de ellos. Ese hombre tuvo de todo, y cuando le vino la prueba, también le escaseó. Pero él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Cuando usted cree la palabra, usted vive la palabra en justicia divina. Aunque los procesos sean difíciles, aunque los procesos traigan dolor, pero la palabra dice que vas a vivir una eternidad cuando tú aprendes a vivirla. Así que Dios es el que hace esto, hermano. El Espíritu de Dios está sobre tu vida y mi vida. Pero ya si te sales de la doctrina de Cristo y quieres vivir de la doctrina del hombre, vas mal. Cuando vos pones al mundo, cuando vos pones el oro, cuando vos pones la plata, cuando vos pones vanidad de vanidades sobre un ministerio, ese ministerio no está sobre la roca, no está sobre la palabra, no está sobre la doctrina de Jesús. Está fundado en pensamientos de hombre, deseos, concupiscencia de hombre, terrenal. Todo lo que estás construyendo es terrenal. Entonces, dice la palabra de Cristo Jesús que estos varones no querían andar ya con Jesús y lo dejaron. Ya no eran solo los dos, hermanos, sino habían más discípulos. Y muchos, dice, se retrocedieron. Así hoy en día muchos se salen de las iglesias, hermanos, porque no soportan las pruebas. Y dice, ve, el pastor no está conmigo. Ve, la hermana esposa del pastor no está conmigo. Mira, no me llama, no me escribe, no me dice nada. Pero hermanos, cada quien tiene que pasar su prueba. Por eso dice ayuno y oración. Que el único que nos va a consolar, escúcheme bien, es Dios. Cuando Dios nos envía, allí vamos. Pero mientras Dios nos da una palabra, hermano, los siervos no se pueden mover. No se pueden mover por así, mire. Ay, es que voy a ir a visitar. No, tiene que ser ordenado por Dios, por el Espíritu Santo, para que tú le lleves una palabra de aliento a esa familia. Leamos lo que dice Juan 3:16 y 17. Ya eso lo tienen bien aprendido. Juan 3:16 y 17, ¿verdad? ¿Saben qué hablo? Así es, entonces vamos a ver esa palabra bonita. Juan 3:16 y 17, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando usted cree en Cristo, usted va a tener vida eterna. Escúcheme bien. Y creer en Cristo es creer esta palabra. Esta palabra es de parte de Dios. Cuando Él oró, dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Y cómo vino el reino de Dios aquí? Vino a través de el Cordero inmolado, Cristo Jesús, trayendo esa palabra. Y no os dejaré solo, dicen otros textos bíblicos, porque voy al Padre y enviaré al Consolador. Entonces no estamos solos. El Consolador nos guía. El Consolador nos ama. Porque cuando estamos necesitados de amor, sentimos cómo Él nos toca su presencia, hermano. Y eso es creer a la palabra. Pero escuche este otro versículo, el 17, Juan 3:17. Porque envió Dios a su Hijo al mundo para, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo
sea salvo por él. O sea, toda la humanidad sea salvo por la palabra que daba Jesús en esos tiempos y que hoy la llevamos nosotros como pregoneros del evangelio, como heraldos. Esta palabra no está muerta, hermano. Esta palabra sigue fluyendo en aquellos corazones que han creído y han aceptado ese llamamiento de parte de Dios a nuestra vida. Yo lo hago, ¿sabe por qué? Porque Dios, ¿sabe qué? Dios me rescató del pecado. Dios me hizo ver que yo vivía en oscuridad. Dios me enseñó que lo que yo vivía era vano, era mentira. Pero hoy soy más que vencedor en Cristo Jesús, porque entre medio de mi aflicción, Dios se va perfeccionando. Dios me va perfeccionando y me va perfeccionando cada día más con su palabra, con su amor profundo. Eso es. Y escuche bien para los que no creen. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del ungido, del unigénito Hijo de Dios, dice. Entonces es lo que le digo. Dios conoce los que se van a salvar y los que no se van a salvar. Los que nos van a entregar, también Él los conoce, hermano. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Orar por esas personas. Usted mira con su propio ojo y con su propio oído escucha que hay muchas personas que usted le predica y le predica y le predica y le predica, deja esto, mira, y ellos siguen y se lo llevan al hospital y casi están muriendo por una infección pulmonar a causa de cigarrillos o por causa del alcohol, y Dios le da una oportunidad más de vida y llegas a predicarle en el hospital y le decís vas a aceptar a Cristo y él sigue diciendo no, y Dios le da otra oportunidad y sale del hospital y comienza y sigue y dice al término que esa persona se murió y nunca aceptó a Cristo. ¿Por qué? Porque nunca creyó en la palabra de salvación, en esa palabra de vida eterna. Entonces da dolor. Mira, y se murió el fulano y yo le llevaba la prédica, yo le llevaba la palabra, pero nunca aceptó. Pero ya ese no es problema tuyo, porque la palabra de Cristo Jesús, escúcheme bien, cuando tú ya le hablaste, tú ya le predicaste, ya esa sangre ya no cae sobre tus espaldas, dice la palabra, sino cae sobre su propio cuerpo y sobre esa persona que se muere. Él le entregará esa cuenta. Entonces ya ha sido condenado, no por mí, sino por la palabra, porque nunca hizo caso al mensaje del evangelio del Señor. Como las personas que se salen de las iglesias y dicen, no, es que allí no me gusta porque son muy así, es que el pastor no me saluda, es que el pastor no me visita, es que el pastor no está en los problemas donde yo estoy, y se salen. ¿Por qué? Porque así ya estaba escrito, y si mueren perdieron todo lo que hicieron. Leamos qué es lo que dice también la palabra de Cristo Jesús en Juan 7:38. Juan 7:38, ¿qué nos dice esa palabra? Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Entonces, esa es la palabra. Ustedes han escuchado las profecías que hay. Viene un tiempo que va a haber hambruna, va a haber escasez de agua. Almacenen comida, almacenen agua, almacenen todo. Hermano, si usted, póngase a pensar, si usted almacena
comida, agua, eso se malea, hermano. La agua está embotellada, tiene que pasar un proceso para que no se te malee. Imagínense que venga una escasez de agua durante 5 o 7 años, como pasó en aquellos entonces cuando el profeta Elías. La gente se moriría, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados con la espiritualidad en nuestra vida. ¿Qué es la palabra? Es el pan. Es vida. Es agua. El que tenga esta palabra dice que correrán ríos de agua viva. El que tenga esta palabra en su corazón, el que cree en estos difíciles tiempos, Dios los guardará. Como ayer estaba diciéndole, hermana, a mí me habían dicho que en ese barrio era lo más tremendo, pero miré que allí se mueve bastante la iglesia. Hoy estaban encendidos esa gente con ayuno y oración. Un mensaje muy bonito. ¿Por qué? Porque entre medio de tanta tiniebla, ahí está Dios diciendo esta misma palabra. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen, dice la palabra. Esto no lo habló Jesús porque Él lo quiso hablar. Lo habló porque le salió de su espíritu, hermano. Así que vamos a seguir con el mismo tema en Juan 6, 66. El 67. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Escúcheme bien. Ya no eran 12, yo le había dicho, ¿verdad? Ya eran más discípulos. Entonces los 12 no se movieron, pero se fueron otras personas. Así como ha sucedido en esta casa, hermano. Que vienen, se van. Vienen, se van. ¿Por qué? Porque no les gusta la doctrina, no les gusta la palabra. Ya. La prueban, pero no les gusta. Le pasa como los discípulos. Entonces nadie se va a salvar, dice. Se van a salvar aquellos que quieran salvarse, hermano. Aquellos que quieran ser obedientes. Aquellas personas que anhelan en su corazón tener a Cristo, andar caminando recto por dentro y por fuera. Aquellos que quieran serle fiel a Dios, que le quieran ser fiel al esposo, a la esposa. Aquellos jóvenes que quieran servirle al Señor de esa manera. Y entonces el 67 dice, Juan 6, 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quién queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Siempre va a haber un pueblo, hermano, que se va a quedar. A pesar que la doctrina sea fuerte, a pesar que la doctrina sea dura, hermano, ellos van a perseverar, y el que perseverara hasta el fin, este será salvo, dice la palabra. Si usted persevera en la doctrina verdadera, usted va a ser salvo. Pero si usted persevera en esas doctrinas falsas, cuando venga el día del juicio, pastores y líderes van a ir todos al hoyo, al Seol. Allí van a ir, al Hades, todo. ¿Por qué? Porque no practicaron la sana doctrina, porque nunca le dijeron esto es pecado. Apártate del pecado, apártate del mundo, apártate de la fiesta, apártate de la vanidad, de la moda, apártate de eso. Usted lo tiene que declarar, pero no tiene que juzgarlos. Usted tiene que decirle, esto es malo, hermano, hermana. Apártate de la loto, apártate de la lotería, apártate de todo esto que te da
perdición. Así. Entonces usted va a comenzar a ver la mano de Dios. Leamos en leamos lo que dice otra vez esta palabra. En 2 Timoteo 4:4. Quiero que volvamos a leer ese versículo de la Biblia. 4:4. Este es un mensaje para la iglesia. Este es un mensaje para que miremos con nuestros ojos, porque Dios hizo, dice, estos ojos y los oídos para que miremos. Estamos en este tiempo. Y escuche bien lo que dice. Y apartarán de la verdad el oír y se volverán a las fábulas. Escuche bien. ¿Qué es lo que están viviendo hoy la mayor parte de las iglesias? Fábulas. Fábulas. ¿Cuáles son las fábulas, hermanos? Son cuentos, anécdotas. Y comienzan los predicadores a decir: yo viajando por tal lado, así. Y yo me embarqué en un barco, y comienzan ellos. Eso no son testimonios, son fábulas. Y yo me enfrenté a un demonio y el demonio era así. Son fábulas. Y entonces la gente dice: vamos donde el profeta, vamos donde el evangelista, vamos donde este varón que tiene el poder. Comienzan a hablar otras lenguas y dice: está tomado por el poder del Espíritu Santo. Hermano, la iglesia debe de aprender a discernir las lenguas. Hay que aprender a discernir los espíritus. No todas las iglesias son de Cristo, hermano. No todas las iglesias tienen el poder de Cristo. También hay poder satánico. Y mencionan el nombre de Jesús, hermano. Hasta ese poder tienen. Así que en estos tiempos eso es lo que está pasando. Escuchen el versículo 5. Pero tú sé sobrio, dice, en todo. Soportar las aflicciones. Escúcheme bien, esto es para los que creen. Haz obra de evangelismo. Cumple tu ministerio. Esta es una ordenanza. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca, decía el hermano. El hermano Pablo a Timoteo. Entonces nosotros estamos cerca, hermano. Estamos cerca de un redentor que venga por su iglesia. No sé si puede ser en el 2030, pero Dios está a la puerta, hermano. Son muchas las señales, muchas las apostasías, y muy pocas iglesias están hablando el verdadero mensaje de salvación, el mensaje que confronta a las doctrinas del mundo, el mensaje que confronta a toda esa vanidad de vanidades que hoy te están predicando. Imagínense que hasta hacen show en iglesias grandes. ¿Para qué? Para traer gente, dice, y se salven. Hermano, en un lugar de un país hicieron un bar. Escúcheme bien, un bar. Predican la palabra y están con luces y va y toman allí. Estamos rumbo a la destrucción, hermano. Y si no predicamos la palabra, hermano, mucha gente se perderá. Aún dice la palabra de Cristo Jesús, aún hasta sus propios escogidos. Así que la gloria sea para Cristo, hermano. Mantengámonos bajo la doctrina de Cristo. Mantengámonos, como dice este versículo de la Biblia aquí, en 2 Timoteo 4:4. Y apartará, dice, de la verdad el oír y se volverá, dice, a la fábula. El versículo 5. Pero tú ser sobrio, dice, en todo, soportando las aflicciones
haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. 3 ordenanzas nos ordena el apóstol Pablo. Igualmente lo que dijo Jesús: id y predicad este evangelio por todos los lugares. Cuando usted tenga la oportunidad de predicarle a alguien, aproveche. Cuando usted esté fuera de la comarca, aproveche a predicar ese evangelio a alguien. Cuando usted está por Managua, predique esa palabra. Cuando usted esté en cualquier municipio, predique la palabra, porque eso es lo que nos ordenó el Señor, hasta los confines de la tierra. Y yo os daré poder, dice, para reprender todo espíritu que se levante contra su verdadera iglesia. Así que estamos muy respaldados con la palabra de Cristo. Y recordemos que esta palabra, si la atesoramos en nuestro corazón, en nuestra mente, es el sello de Dios. Esto es el verdadero sello de Dios. Viva bajo la justicia, bajo la gloria de Dios, en tiempos buenos y malos, hermano. Honre a Dios en primer lugar. Ponga a Dios en su vida en cada mañana y dele la gloria a Él. Esto es el mensaje del Señor, y que Dios me lo bendiga, recordando siempre que esta palabra va a permanecer para siempre. Aunque nosotros muramos, ella va a permanecer. Bendiciones, mis hermanos.